Buenos días, hoy 13 de marzo de 2025, siendo las 8:49 de la mañana, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villagarzón, Putumayo, con función de control de garantías en asocio de su secretaria, se constituyen en audiencia de solicitud de búsqueda selectiva en base de datos, petición que hace la Fiscalía General de la Nación por intermedio de su delegada, la Fiscalía Primera Especializada de Mocoa. Dentro de las diligencias radicadas con CUI 86 00 160 00 500 2024 00022 y radicado interno de este despacho 2025 00025 por las presuntas conductas punibles de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con anterioridad a correr traslado a las partes intervinientes para su respectiva presentación, me permito realizar dos observaciones. La primera de ellas, que fui designado mediante resolución número 27 del 24 de febrero de 2025 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Mocoa como juez de esta dependencia en consideración a una licencia no remunerada que se le otorgara a la titular del despacho. En segunda medida, que la presente audiencia la vamos a llevar mediante la plataforma Teams, atendiendo las directrices del artículo 7º de la Ley 2213-2022 en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 12185 del 27 de mayo de 2024, que fuera expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Una vez manifestado lo anterior y a efectos de verificar la comparecencia de la presente diligencia, se le concede el uso de la palabra a los sujetos intervinientes para su respectiva presentación por parte de la Fiscalía. Muy buenos días, señor juez. Un cordial saludo para usted y los demás asistentes a esta audiencia virtual. Por la Fiscalía Primera Especializada de Mocoa comparece Soniflor Alba Rosero, cédula 27.355.493, para citaciones al correo institucional soni.rosero@fiscalía.gov.co. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Quién se identifica como Juan Carlos Niño Molina? Sí, su señoría, un cordial saludo a usted, a todos los que se encuentran en esta vista pública. Mi nombre es Juan Carlos Niño Molina, identificado con número de cédula 4.611.448 de la ciudad de Popayán. He identificado con tarjeta profesional de abogado número 306.991 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, al correo electrónico asuntospenalesabogados@gmail.com. Muchas gracias. ¿En qué calidad actúa, doctor, en esta diligencia? Defensa técnica de todos los procesados de este tema, su señoría. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, muy amable. Veo que también se encuentran conectados. Iniciemos por el señor Cristian Velasco, también para el mismo sentido, para que proceda a identificarse, por favor. Buenos días, mi nombre es Cristian Velasco Álvarez, identificado con el número de cédula 10599. Lugar de residencia, señor Cristian, y número de teléfono y correo si tiene. Bolívar, Cauca. Teléfono 321-696-0892. Muchas gracias, señor Cristian. Ya puede silenciar su micrófono. Ahora, quien se identifica como Robert Camilo Garcés, también para que se identifique, por favor. Camilo Garcés, número de cédula. Señor Robert, no se le está escuchando. Tiene interferencia. 1050. Intervención. Robert Camilo Garcés López, 1058-966-703. De Puerto Caicedo, Putumayo, barrio Villa Alejandra. Número de teléfono o correo, señor Robert. 321-956-5853. Teléfono. Gracias, señor Robert. Ya puede silenciar su micrófono. Ahora, ¿quién se identifica como Raúl García, por favor? También para que proceda a identificarse.
Mi nombre es Jorge Raúl García López, cédula de ciudadanía 15-571-712, de Puerto Caicedo, Putumayo. Número de celular, señor Raúl. No, no tengo, Correo electrónico, tampoco. tampoco. ¿Y los señores que lo acompañan? Sí, yo sí. No, se identifican, por favor. Mi nombre es Jairo Acosta Fernández, número de cédula 18-416-353. Número de teléfono, correo electrónico. No tengo. ¿El señor en qué calidad actúa en este proceso? No le entiendo nada. Su merced, ¿en qué calidad actúa? Es decir, ¿por qué está conectado en esta audiencia? Porque estamos en el proceso. Gracias, muy amable. La señora, por favor, también procede a identificarse. Buenos días, mi nombre es Margot Hermelita Medina Rengifo, cédula 39-841-198. Vivo en Ler, municipio de Bolívar, Cauca. Número de teléfono o correo. 314-743-9085. Muchas gracias, ya pueden silenciar el micrófono. También se debe dejar constancia por parte de este funcionario que el Ministerio Público fue debidamente citado por parte de Secretaría. Sin embargo, el mismo no compareció a esta diligencia, no obstante, su ausencia no es un impedimento para que la misma pueda llevarse a cabo. En ese sentido, le otorgo el uso de la palabra a la señora fiscal para que proceda a sustentar su solicitud. Muchas gracias, su señoría. La Fiscalía acude ante su estrado en esta oportunidad para solicitarle autorización para la realización de la diligencia investigativa conocida como búsqueda selectiva en base de datos, reglada en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Esta norma explica que la Policía Judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de información de acceso al público. Y dice el inciso segundo que cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos que implique el acceso a la información confidencial referida al indiciado o imputado, o inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán en lo pertinente las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. En todos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información. También dice el parágrafo 2 en las notas que por vía jurisprudencial la sentencia C336 del 9 de mayo del 2007, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ellos. Quiere decir que para esta diligencia investigativa se requiere entonces la autorización previa de un juez de control de garantías. El asunto en el cual se requiere esta diligencia investigativa es la investigación radicada con el número 86-001-60-00500, 2024-00022, seguida en este despacho por los delitos de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, conforme al artículo 382 del Código Penal, en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones, de acuerdo al artículo 365 del Código Penal, y en concurso también con el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes con circunstancias de agravación punitiva, de acuerdo al artículo 376 y 384 del Código Penal. Investigación que se sigue
en contra de los señores Robert Camilo Garcés López, Jorge Raúl García López, Jairo Acosta Fernández, Davinson Urbano Quizomón y Cristian David Velasco Álvarez y Margot Esmelita Medina Rengifo. De acuerdo a los datos aportados por Policía Judicial, en los formatos de arraigo se tiene la identificación de los indiciados de la siguiente manera. Robert Camilo Garcés López, cédula 1058-966-703, expedida en Bolívar, Cauca, nacido el 29 de diciembre de 1986, residente en el barrio José Antonio Galán de Puerto Doctora, Caicedo. qué pena, nos desconectamos de la audiencia, no sé si lo verificaron, pero nos desconectamos cuando usted estaba haciendo referencia a la sentencia 336 de 2007. Es que tenemos muchas fallas de internet, está muy intermitente, entonces para que por favor retome su intervención a partir de ese punto. Y estén atentos, Señoría. si una vez nos desconectemos, pues dejen de seguir interviniendo, para no volver a repetir lo mismo. Sí manifestaba que por vía jurisprudencial, de acuerdo a la sentencia, ya me perdí. 336 del 9 de mayo del 2007, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, en el entendido de que se requiere orden judicial previa cuando se trata de datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello. En ese entendido, para esta diligencia de búsqueda selectiva en base de datos, se requiere de la autorización previa a un juez de control de garantías. Manifestaba que la Fiscalía lleva una investigación por el delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos en concurso con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en contra de los señores Jorge Raúl García, en contra de Robert Camilo Garcés López, Jorge Raúl García López, Jairo Acosta Fernández, Davinson Urbano Quizoboni, Cristian David Velasco Álvarez y Margot Esmelita Medina Rengifo. Ellos se encuentran procesados dentro de esta investigación. Respecto a la identificación de cada uno de ellos, pues se tiene que el señor Robert Camilo Garcés López se identifica con la cédula 1058-966-703, expedida en Bolívar, Cauca, quien reside en el barrio José Antonio Galán, en Puerto Caicedo, teléfono 321-9565-853. Que el señor Jorge Raúl García López se identifica con la cédula 15.571.712 de Puerto Caicedo, Putumayo, también residente en el mismo barrio, en Puerto Caicedo, teléfono 312-2044-846. El señor Jairo Acosta Fernández se identifica con la cédula 18.416.353, residente en la vereda El Cajón de Bolívar, Cauca, teléfono 310-60-42-107. El señor Davinson Urbano Quizoboni se identifica con la cédula 1058-971-010, residente en el corregimiento Lerma de Bolívar, Cauca, teléfono 321-5442-318. Y el señor Cristian David Velasco Álvarez, cédula 1059-913-209, también, de acuerdo al formato de arraigo, registra su residencia en el corregimiento Lerma de Bolívar, Cauca, teléfono 310-57-94-643. Y por último, la señora Margot Esmelita Medina Rengifo, cédula 39-841-198 de Puerto Caicedo, Putumayo, también residente en el corregimiento Lerma de Bolívar, Cauca, teléfono 312-20-44-846. Las personas antes mencionadas, su señoría, fueron capturadas en situación de flagrancia el día 18 de febrero del 2024
siendo las 4:50 de la mañana, en el kilómetro 41 más 100 metros, vereda Uchupayaco, cuando se le realizó por parte de la Policía Nacional el pare a un vehículo camioneta de placas JKS 658 marca Nissan, el cual estaba siendo conducido por el señor Robert Camilo Garcés López, en compañía de Jairo Acosta Fernández y las demás personas que venían en el vehículo. Por parte de la Policía Nacional se le solicita un registro tanto personal como al vehículo y se observa en la parte de atrás del platón de la camioneta que llevan un costal el cual contiene un recipiente plástico sobre una bolsa, sobre este recipiente una bolsa de una sustancia como miel. Al retirar la bolsa de miel se observan 6 bolsas plásticas transparentes que contienen una sustancia sólida color café. Se verifica el contenido de otro costal y se encuentra una caja de cartón. Dentro de la caja de cartón se observa también una sustancia, unos recipientes plásticos con una sustancia líquida sospechosa con características a ácido sulfúrico. También se encuentran unas maletas en una bolsa negra. En el interior encuentran 10 cartuchos color rojo calibre 16 para escopeta. Por estos hechos fueron ellos capturados en situación de flagrancia. Posteriormente se realiza la prueba preliminar PIPH a la sustancia encontrada, donde se obtiene un resultado positivo para cocaína y derivados en un peso aproximado de 13 kilos 350 gramos. También se le realizó la inspección técnica a la sustancia que tenía características de ácido sulfúrico, estableciéndose un positivo para esa sustancia, ácido sulfúrico, y un peso aproximado en volumen perdón, de 5.600 aproximadamente mililitros, equivalentes a 10 kilos 200 gramos aproximadamente. Como quiera, su señoría, que en la captura de estas personas se les fue incautado también el celular que portaban cada uno de ellos, y también que en los datos aportados registran cada uno de ellos un número de abonado celular. El señor Robert Camilo Garcés, el abonado 321-9565-853. El señor Jorge Raúl García López, el 312-2044-846. El señor Jairo Acosta Fernández, el abonado celular 310-60-42-107. El señor Davinson Urbano Quisoboni, el abonado celular 321-5442-318. El señor Cristian David Velasco Álvarez, el celular 310-57-94-643. Y la señora Hermelita Medina Rengifo, el abonado celular 322-65-53-194. Se hace necesario, su señoría, establecer mediante esta actividad investigativa la relación existente entre cada uno de ellos para efectos de demostrar la teoría del caso de la Fiscalía, por lo que se requiere la autorización para llevar a cabo la búsqueda selectiva en base de datos de estas líneas mencionadas con el fin de establecer los datos biográficos, es decir, los nombres de los propietarios. Asimismo, el registro de llamadas entrantes salientes en el periodo comprendido entre el 3 de febrero hasta el 20 de febrero del 2024. Igualmente, las celdas de ubicación de cada una de estas líneas,
la actividad INSI, la actividad IMEI y todo lo que pueda registrarse en esa base de datos para la elaboración y la obtención del análisis Lean relacionado con estas líneas. El fin establecido es obtener la ubicación de cada una de estas personas al momento de los hechos, al tiempo anterior a que fueran capturados y también la relación existente. Su señoría, la diligencia que la Fiscalía ha solicitado es la arreglada en el artículo 244, búsqueda selectiva en base de datos. Como lo mencioné, se hace necesario para esos fines y se debe establecer obviamente el test de proporcionalidad de la diligencia, toda vez que esta afecta derechos fundamentales como el derecho a la intimidad de estas personas, por lo que tiene la Fiscalía que decir que esta es una diligencia investigativa que es idónea porque se adecúa para el fin que la Fiscalía busca y además se encuentra arreglada dentro de nuestra normatividad procedimental penal como una de las actividades investigativas a las que puede acudir el ente acusador. También es necesaria, su señoría, porque no hay otro medio para obtener el fin que la Fiscalía ha manifestado. Es a través de este medio el único que la Fiscalía puede obtener la ubicación de celdas y también la relación de las personas a través de llamadas telefónicas. Entonces, su señoría, establecida la necesidad, la idoneidad, la pertinencia, la necesidad, la Fiscalía le solicita de manera muy respetuosa, pues se imparta favorablemente la solicitud que se le ha pedido. También su señoría dejó constancia que el día 14 de febrero del 2025, por parte de la asistencia del despacho a través del doctor José Manuel Fuentes Troya, se le remitieron los elementos materiales probatorios que respaldan la solicitud que se le ha realizado. Muchas gracias, su señoría. A usted, señora fiscal. Solamente, señora fiscal, para que manifieste, por favor, el término que solicita la búsqueda. Su señoría, como lo manifesté, el campo en tiempo es desde el 4 de abril, del 3 de febrero al... No la fecha de la búsqueda, sino el término de la orden de la búsqueda. Su señoría, como bien se establece este tipo de diligencias, se realizan de acuerdo al parágrafo primero, 6 meses, y sin embargo la Fiscalía siempre es costumbre, una vez se obtiene la autorización, la orden a Policía Judicial se da por 90 días, es decir, 3 meses. Sin embargo, pues se la solicita en un tiempo amplio de 6 meses, como lo establece el parágrafo primero del artículo 244. Muchas gracias. A usted, señora fiscal. Le de conceder el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Niño para que se pronuncie frente a la solicitud elevada por la Fiscalía. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Sí, desde ya esta defensa técnica solicita que despache desfavorable la solicitud de la Fiscalía, habida cuenta que de hacerlo, de despachar favorable esta solicitud, estaría desdibujando el sistema acusatorio, el sistema penal. ¿Por qué? El artículo 250 constitucional establece que la Fiscalía realizará esas investigaciones que revistan las características de delito. Pero Sí. esas investigaciones... ¿Sí, señor? ¿Me está escuchando? Doctor. Se fue la señal. ¿Los demás me escuchan? Hola, se fue la señal. Raúl, ¿me escucha? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, señor. Señor. Ya. Doctor, ¿hasta dónde escuchó?
Buenos días. Qué Ya, pena, ok. doctor, es que tenemos fallas acá en el despacho en internet. Quedé en la solicitud de despachar desfavorablemente la solicitud. No sé si de ahí en adelante su merced dijo algo, no alcancé a escuchar. Ya. Bueno, señoría, retomo. Gracias. Listo. Doc, y antes de que inicie, qué pena, ¿hay alguien conectado como apoyo de asuntos penales? Ah, sí, él es el abogado de acá de mi despacho, él es Ok, de apoyo. ok, Doc. Perfecto. Ya puede continuar, Doc. Qué pena. Bueno, señoría, le decía que solicito desde ya se despache desfavorable la solicitud elevada por la representante de la Fiscalía, habida cuenta que de hacerlo estaríamos desdibujando el sistema penal, el sistema adversarial. ¿Y por qué? En el artículo 250 constitucional establece que la Fiscalía realizará esas investigaciones a las conductas que revisen características de delito. Pero, señor juez, estas investigaciones no son per secula seculorum. Estas investigaciones deben ser encaminadas hasta la etapa de acusación, porque desde la etapa de acusación en adelante realizaremos, hay una etapa que es la etapa de juicio, el inicio de juicio, no juicio oral, sino el inicio del juicio. Hay tres etapas fundamentales en el sistema penal: indagación, investigación y juicio, la etapa de juzgamiento. Esa etapa de juzgamiento, señor juez, inició el día 18 de febrero de este año, en donde la Fiscalía ya trasladó los elementos materiales probatorios a este defensor. En el tema del escrito de acusación no se generaban pendientes en cuanto a unas búsquedas, en cuanto a unas labores de investigación. Se tiene que, la única forma de que la Fiscalía tenga un pendiente para el tema de la etapa de juzgamiento es cuando hay temas periciales, y en esos pendientes, pues todos sabemos que se pueden correr traslado de esos temas periciales 5 días antes del escrito del inicio del juicio oral. Entonces, su señoría, en este caso, la misma norma en el artículo 244 prevé que se habla, inclusive, su señoría, si vamos a hacer una interpretación del artículo 244, búsqueda selectiva en base de datos, establece que implique el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado. En este caso, mis prohijados que se encuentran conectados en esta audiencia ya son acusados. Entonces, desde ese elemento del artículo 244, ese elemento gramatical, establece indiciado o imputado. Si el legislador hubiese querido que esos actos de investigación continuaran hasta la etapa de juzgamiento, pues simplemente en la norma se había expuesto indiciado, imputado o acusado. Ahora bien, hay un principio, su señoría, principio de permanencia de la prueba. Con la ley 600 de 2000 se establecía que esas etapas de investigación podrían ir más allá, hasta el tema de juzgamiento. Pero ahora en el sistema adversarial, desde el año 2004, hay unas etapas preclusivas, y esa etapa preclusiva ya culminó el día 18 de febrero. Hay que recordar, señor juez, que estas personas fueron capturadas hace más de un año, los hechos fueron más de un año. La Fiscalía tuvo tiempo suficiente para realizar esos actos de investigación, porque los celulares no aparecieron ahora. Los celulares ya se encontraban en su poder desde el día de la captura de estos ciudadanos. Hay una radicación, señor juez, la 33.844 del 2011 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hace un debate claro y específico sobre las etapas procesales, sobre los actos de investigación, y estos culminan, como ya lo dije, en la formulación de acusación. Ahora bien, otro punto, su señoría, en el tema
de la solicitud que eleva la Fiscalía, como es el artículo 244 en su parágrafo primero. Este artículo 244, parágrafo primero, nos remite a la norma, la ley 1908 del 2018. Estableció la Fiscalía que necesita 90 días, 3 meses para realizar ese tema de investigación. Pero recordemos que esta ley solamente se establece para organizaciones criminales y, bueno, judicialización de organizaciones criminales. ¿Cuáles son estas organizaciones criminales? Los grupos GAOR y los GDO. En este caso concreto en particular, estas personas que se encuentran procesadas no pertenecen a ningún grupo armado, ninguna GAOR, ningún grupo delincuencial organizado. Toda vez que sería el tema para la Fiscalía el del inciso primero, no el parágrafo buscando unos actos de investigación más allá. Pero, señoría, según lo que argumenté hace un momento, le solicito despache favorable, habida cuenta que bajo ese principio de gradualidad, pues la Fiscalía tiene un término para realizar esos actos de investigación y ya los sobrepasó. No hay nada que sea novedoso. Estos elementos ya se encontraban desde la captura, que fue el 18 de febrero del año 2024. Así las cosas, señor juez, solicito se despache desfavorable por no estar ajustado a derecho esa pretensión. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Carlos. A efectos de corroborar unas fechas de los elementos materiales probatorios que se aportaron con anterioridad por parte de la delegada fiscal, este funcionario va a hacer un receso a efectos de verificar dichas situaciones de frente a la realización de las audiencias de acusación y posibles fechas de programación de audiencias preparatorias. En ese sentido, vamos a otorgar un receso, no se desconecten, permanezcan ahí conectados mientras verifico unas fechas, por favor.
Su señoría, disculpe, ¿será que me puede dar el correo electrónico del despacho para trasladar un acta de acusación? Sí, señor. Sí, doctora Jenny, por favor, escribámoselo ahí al doctor por el chat. Es tan amable. Bueno, toca ahí por el chat, ya puede revisar el correo. Sí, efectivamente ya se hizo el traslado al correo. Muchas gracias.
Listo, doctor, ya podemos encender las cámaras. Se debe dejar constancia por parte de este funcionario que, pues, previo a la intervención de la señora fiscal, se habrían llegado los documentos que ha enunciado a lo largo de su intervención, así como el link del expediente de hasta el estado en que se encuentra la fecha, el mismo proceso. Así las cosas, como ya se ha escuchado, la intervención en punto de la solicitud de emitir un control previo de legalidad frente a una orden de búsqueda selectiva en base de datos, emanada por la solicitud de la Fiscalía, debe entonces entrar a pronunciarse este despacho al respecto y en el caso en concreto tenemos que por parte de la Fiscalía se ha solicitado pues dicha búsqueda con el fin de obtener la información de unos abonados telefónicos. Pues dicha solicitud surge con un informe ejecutivo datado del 18 de febrero de 2024, en el que dan cuenta pues de la captura en flagrancia de los señores Robert Camilo Garcés López, Jairo Acosta Fernández, José Raúl García López, Davinson Urbano Quisomboni, Cristian David Velasco Álvarez y Margot Hermelita Medina Rengifo, quienes además suscribieron para esa época, es decir, reitero, el 18 de febrero de 2024, unos elementos incautados a dichas personas que, obedeciendo que la captura fue en flagrancia, de unas líneas telefónicas, de unos móviles. Frente al señor Robert Camilo, el celular 321-9565-853. Frente al señor Jorge Raúl García López, 312-204-4846. Frente al señor Jairo Acosta Fernández, la línea 310-60-42-107. Frente al señor Davinson Urbano Quisomboni, abonado celular 321-544-2358. Frente al señor Cristian David Velasco Álvarez, el abonado celular 310-579-4643. Frente a la señora Margot Hermelita Medina Renfijo, el abonado celular 322-6553-194. Frente a esas líneas, pues se requiere, según la intervención de la señora fiscal, se requiere pues la consulta de unos datos biográficos, como son los nombres de los propietarios de los abonados celulares anteriormente referenciados, vinculados a la empresa operadora de servicios de telefonía Claro, según lo enunciado en el informe de investigador de campo de fecha del 4 de abril de 2024. Asimismo, obtener dicha información del registro de las llamadas entrantes y salientes en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2024 hasta el 20 de febrero de 2024. Igualmente se informa sobre las celdas de ubicación, actividades INSI, el email y todo lo que pueda registrar en base de datos para la elaboración del análisis de dicho link. En ese sentido, pues con relación a los hechos de investigación, para efectuar la solicitud, la titular de la acción penal ha hecho referencia pues a la situación fáctica que concita la investigación que adelanta dentro de este radicado, y también ha hecho referencia pues a las actuaciones relevantes, indicando que en ese sentido que fueron por hechos que acaecieron el 18 de febrero de 2024 en la vereda Chupayaco, donde por control de la policía dan stop a un vehículo marca Nissan que iba conducido por el señor Robert y las demás personas que se encuentran hoy acá conectadas y que fueron al inicio debidamente identificadas, donde se le solicitó un registro por parte de la policía, quienes observan que en el platón de la camioneta se encontraban unos postales. Dentro de uno de ellos encontraron 6 bolsas transparentes, en otro postal que encontraron una caja de cartón, dentro de esa caja de cartón unos recipientes plásticos con lo que parecía, al parecer parecía ácido sulfúrico. También que encontraron unas maletas y entre ellas estaba una bolsa negra con unos cartuchos para escopeta, y que de acuerdo a la prueba de PIPH dio resultado positivo para cocaína y derivados con un peso aproximado de 13 kilos, y frente al líquido se pudo determinar que correspondería al ácido sulfúrico
con un peso en volumen de 5.600 mililitros, equivalentes a 10 kilos y 200 gramos aproximadamente. Y se le incautó también esos abonados telefónicos, de los cuales hoy la señora fiscal solicita se les autorice una búsqueda selectiva en base de datos. Aunado a lo anterior, la señora fiscal, frente al término de la orden de búsqueda, refiere que se le concedan los 6 meses, de conformidad al parágrafo primero del artículo 244. Ello con el fin de tener una relación existente entre cada uno de ellos, es decir, en cada una de las personas que se encuentran hoy aquí conectados, para efectos de robustecer o demostrar la teoría del caso de la Fiscalía. Esa sería la intervención de la señora fiscal. No obstante, al otorgarse el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Niño Molina, quien actúa como defensa de los procesados, dicho defensor solicita que se despache desfavorablemente dicha solicitud, pues de despacharse favorablemente se estaría desdibujando el proceso adversarial. Para ello, el doctor Juan Carlos hace referencia tanto a los artículos 250 de la Constitución Política como al artículo 244. Y allí el doctor hace referencia a esas normas para precisar que si bien el 250 delega o otorga la facultad a que sea la titular de la acción penal, en este caso la Fiscalía, en representación del Estado, a que investigue pues aquellos hechos que pueden revestir la característica de un delito y que dentro de estas etapas de indagación e investigación pueda adelantar ciertas formalidades a efectos de esclarecer las circunstancias de modo y tiempo en que posiblemente ocurrieron los hechos para tener una teoría del caso pues más sólida. No obstante, también refiere la defensa que si bien es cierto eso se permite dentro de un marco constitucional, el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, que es el que detalla dentro de la legislación colombiana lo atinente a la búsqueda selectiva en base de datos, que dicho artículo tiene una limitación, que además señala que dicha limitación pues se presentaría a las fases de indagación e investigación de la Fiscalía. Además de ello, hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se refiere como la sentencia 3000 del año 2011. También hace referencia a la ley 1908 del 2018, para acreditar que las personas que se están acá vinculadas no pertenecen al marco o a lo que se entiende como una organización criminal para el concepto de la legislación penal. Esos serían los supuestos de las partes intervinientes, las posturas de cada uno de ellos, por lo que entraría este juez a pronunciarse frente a dicha solicitud. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta pues, los argumentos esgrimidos por cada una de las partes, es necesario precisar que el artículo 15 de la Carta Magna, pues allí se señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar, social y que el Estado debe hacerlo respetar. Por ello, se establece en esta norma que la correspondencia y demás formas de comunicación son inviolables y que solo pueden ser interceptadas o revisadas mediante orden de autoridad judicial en los casos y con las formalidades que determine la ley. Y este aspecto hay que tenerlo en cuenta. Si bien esos derechos no son absolutos, sí deben estar dentro de un marco de la legislación penal. Es decir, que no pueden ir más allá. Como se puede apreciar de la norma en cita, además de ese derecho fundamental a la intimidad, que se desprende pues, del derecho fundamental al habeas data o a la autodeterminación informática, pero que el mismo contenido en este postulado se evidencia que esos derechos fundamentales, pues como ya se precisó, no serían absolutos, que los mismos admiten limitaciones o restricciones como las que se dan dentro del marco de las indagaciones e investigaciones penales. En principio, esto sucede para que la Fiscalía pueda adelantar esa labor que le asiste, que le ha encomendado
el artículo 250 de la Constitución Política, como órgano encargado de la persecución penal. Pero obviamente se entiende que esa limitación a esos derechos dentro de un proceso penal también se puede dar por las labores investigativas que se adelantan por parte de la delegada fiscal. Y para ello es importante tener claridad a qué obedece la etapa de indagación y a qué obedece la etapa de investigación. Y sobre todo a esta última. Se debe precisar con claridad determina ¿Me están escuchando, Raúl? ¿O se congeló la pantalla? No, no estamos escuchando. A usted sí, pero Está congelada la pantalla, su señoría. Su señoría no tiene audio. Gracias, señora. Entonces, les comentaba que para ello hay que tener claridad lo que corresponde a cada etapa de indagación e investigación, dichas etapas que refiere el artículo 244, pero que atendiendo al caso en concreto, lo que nos interesa es determinar hasta dónde se encuentra la etapa de la etapa de investigación. Y para ello, pues es claro que dicha etapa dentro del proceso penal colombiano finaliza con la audiencia de formulación de acusación. Pues en esta audiencia la Fiscalía General de la Nación presenta formalmente el caso ante el juez de conocimiento, donde se exponen los hechos, las pruebas y los cargos a los acusados. Y a partir de ese momento se da inicio a la siguiente etapa del proceso, que corresponde a la etapa de juicio, que la abarca desde la etapa preparatoria, juicio oral, hasta la emisión de la respectiva sentencia. Frente a esos aspectos se tiene que la Fiscalía incautó dichos abonados telefónicos desde el 18 de febrero de 2024 y que dentro de sus labores de investigación el 4 de abril de 2024 es donde le dan a conocer a la delegada fiscal que es necesario, pues que existen esas líneas de abonados telefónicos a efectos de
buscar dicha información solicitada de allí por el investigador del CTI en un informe del 4 de abril de 2024. Para el caso que nos concita, tenemos que la audiencia de acusación se surtió el 23 de octubre de 2024. En este sentido, ya la delegada fiscal no se encuentra dentro de la etapa de investigación. Es decir, que si atendiendo a esos términos, ya la fiscalía, en ese sentido, no podría solicitar una búsqueda selectiva en base de datos. Aunado al anterior, hay que precisar que la señora fiscal, en cual solicita que el término sean de 6 meses. Los 6 meses obedecen a la etapa de indagación. Y este proceso ya no está en una etapa de indagación. Está ni en investigación, pero si aún estuviera en investigación serían los 90 días. Sin que pueda presumirse que de los 90 a los 60 se puedan aplicar de manera indeterminada. No, cada uno tiene su tiempo de aplicación. Es así que en ese sentido, pues este funcionario acoge los argumentos esbozados por la defensa de los procesados acá conectados y en ese sentido se despachará desfavorablemente la búsqueda selectiva en base de datos que haya solicitado la delegada fiscal. Esta decisión queda notificada en estrados y sobre ella proceden los recursos de ley, señora fiscal. Sin recursos, su señoría. Por parte del doctor Juan Carlos. Ajustado derecho, sin recursos, su señoría. Muchas gracias a todos los intervinientes por conectarse para hacer procedente esta audiencia, no siendo más otro el motivo que nos convoca en la presente diligencia. Damos por culminada la misma, siendo las 9:44 de la mañana, deseándoles que tengan un excelente resto de día. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.